Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí vamos a ver otro ejercicio resuelto sobre trigonometría básica. Son ejercicios básicos que debemos saber resolver. Nos dice, calcula las razones trigonométricas de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Primero nos dicen, el triángulo es rectángulo. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Nos dan el valor de este lado A, que es 1,2. Es la hipotenusa B, que es 1,3, y nos dicen determinar lo que son razones trigonométricas de los ángulos agudos. ¿Qué son ángulos agudos? Los ángulos agudos son los que tienen entre 0 y 90 grados. En este caso serían este ángulo alfa y este ángulo beta. Este ángulo es un ángulo que es recto, ya que el triángulo es rectángulo. Este ángulo tiene 90 grados. Bien, pues ¿cómo vamos a determinar lo que son razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta? Primero, ¿qué son razones trigonométricas de estos ángulos? O sea, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Luego, seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Esas son las razones trigonométricas de los ángulos. ¿Cómo vamos a determinar, por ejemplo, seno de alfa? ¿Qué sería? El lado opuesto sobre la hipotenusa, pues que sería x entre b, pero desconocemos lo que es el valor de x, por lo que primero lo que debemos de determinar es el valor de la medida de este lado que tenemos aquí, x. Bien, ¿cómo vamos a determinar la medida de este lado? Sabemos que el triángulo es rectángulo, por lo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Eso se aplica para triángulos rectángulos para determinar la medida de un lado si tenemos otros dos lados. Bien, aplicamos Pitágoras, que nos dice x elevado a 2 más a elevado a 2 es igual a b elevada a 2. Vamos a reemplazar a y b por sus valores numéricos. Me daría x elevado a 2 más 1,2 elevado a 2, que es a elevado a 2, igual a b elevado a 2, que es 1,3 elevado a 2. Vamos a desarrollar esto. 1,2 que tengo aquí, lo voy a pasar a este lado de la ecuación y me daría x elevado a 2 es igual a 1,3 al cuadrado menos 1,2 al cuadrado. Si hacemos los cálculos, 1,3 al cuadrado es 1,69, 1,2 al cuadrado es 1,44. Bien, pues ahora hacemos la resta, nos sale x elevado a 2 es 0,25. Bien, esto es x elevado a 2. ¿X qué sería? X me daría en este caso dos valores, más raíz cuadrada de 0,25 o menos raíz cuadrada de 0,25. Bien, como estamos hablando de un lado de un triángulo, estamos hablando de la medida de una distancia. Este valor debería de ser positivo, no puede ser negativo, por lo que aquí solamente vamos a coger lo que es el valor positivo, o sea, más raíz cuadrada de 0,25, que en este caso x sería a 0,5, ya que estamos hablando de la medida de un lado. No podemos tomar lo que es el valor negativo, solamente vamos a tomar el valor que es positivo. Bien, pues ya tenemos la medida del lado x. Ahora sí podemos determinar lo que son las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Bien, vamos a empezar por el ángulo alfa. Seno de alfa, que sería el lado opuesto, que es este, entre la hipotenusa, pues sería 0,5 entre 1,3. Pues hacemos los cálculos, encontramos 0,416 aproximado. Bien, este es seno de alfa. Coseno de alfa, que sería el lado adyacente, que sería este, entre la hipotenusa, que sería pues A entre B. Reemplazamos pues 1,2 entre 1,3, me daría 0,9230. Este es coseno de alfa, seno de alfa. Ahora para determinar tangente de alfa, ¿cómo lo voy a determinar? O bien
este lado sobre este lado, o bien el valor de seno de alfa entre el valor de coseno de alfa, ya que tangente es igual a seno entre coseno. Y me da aquí lo que es 0,416. Son valores aproximados. Bien, ahora voy a determinar lo que son las razones trigonométricas del ángulo beta. Para determinar seno de beta, que sería el lado opuesto, que sería este, entre la hipotenusa, pues sería 1,2 entre 1,3, me da 0,9230. El coseno de beta, que sería, pues sería el lado adyacente aquí, entre la hipotenusa, pues sería 0,5 entre 1,3, pues me daría 0,384. Y la tangente de beta, ¿qué sería? Pues lo mismo vamos a hacer, seno de beta entre coseno de beta. Me da el valor 2,403. Bien, ahora he determinado lo que son las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Ahora voy a añadir una parte digamos, al ejercicio. ¿Cómo podemos determinar los ángulos alfa y beta? En el ejercicio no lo dicen, pero si estamos haciendo resolución de triángulos, muchas veces nos encontramos con seno de un ángulo y no sabemos cómo llegar al ángulo. Si tengo seno de alfa igual a 0,384, por ejemplo, como en este caso, ¿cómo determino el ángulo alfa? Pues pongo alfa igual arco seno de este valor, configuro la calculadora en grados y obtengo resultado 22,61 grados, que este es el valor del ángulo. Si tengo, por ejemplo, coseno de alfa igual a esto, pues pongo alfa igual a arco coseno de este valor y obtengo el valor del ángulo. Y si tengo tangente de alfa igual a esto, pues pongo alfa igual a arco tangente de este valor, configuro la calculadora en grados y me sale el resultado en grados. Bien, seno de alfa encontramos que es igual a 0,384, pues alfa es igual a arco seno de este valor, configuro la calculadora en grados y obtengo ese valor. Seno de beta voy a hacer lo mismo, es igual a 0,9230, por lo que beta sería igual a arco seno de este valor, me da beta igual a 67,36 grados. Bien, vamos a recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Aquí tenemos ya 90 grados, por lo que la suma de alfa más beta debería de ser 90 grados. Y aquí tenemos 22,61 aproximado, aquí 67,36 aproximado, pues más o menos la suma de estos dos ángulos tenemos que son 90 grados, por lo que la suma de los tres ángulos es de 180 grados. Bien, ya hemos resuelto el ejercicio, espero que le haya gustado la explicación. No se olvide de suscribirse en el canal y hasta el próximo vídeo.